Bienvenidos. Hoy abrimos un nuevo expediente para investigar un texto que, según la fuente que vamos a analizar, es nada más y nada menos que el libro prohibido del feminismo. ¿Prohibido? ¿Como un texto antiguo y maldito? Pero, ¿qué puede ser tan terrible como para que lo quieran esconder? Muy buena pregunta. Se titula La segunda fase y la tesis es que supuestamente ninguna feminista quiere que se lea. Empezamos la investigación. A ver, que me aclare. ¿Un libro prohibido por las propias feministas? ¿Qué secreto inconfesable revela? Paciencia. La pregunta que nos plantea nuestra fuente es todavía más, digamos, incendiaria. Como se puede leer textualmente, la cuestión es la siguiente. ¿Admitió la mismísima fundadora del feminismo moderno que su propio movimiento fue, básicamente, un error? Pero eso es imposible. La fundadora admitiendo un error de ese tamaño sería como si Steve Jobs en su día hubiera dicho que el iPhone era una mala idea. Exacto. Y para añadirle un poco más de misterio al asunto, el autor de nuestro documento de referencia dice esto sobre la autora del libro, Betty Friedan. Cito textualmente: la única feminista a la que respeto plenamente por su obra. ¡Qué curioso! Respetar a la persona que, según él, empezó un movimiento que estaba del todo equivocado. Aquí hay algo que no me cuadra. Bueno, pues entremos en materia. Sección primera. La herejía de Friedan. Para quien no la conozca, Friedan es, como se dice en el documento, si no la autora feminista más importante de todos los tiempos, sí una de las tres más grandes. Su primer libro, La mística de la feminidad, fue la cerilla que lo prendió todo. Vale, ¿y dónde está el error? ¿La metedura de pata que decías? Ah, pues está en su segundo libro importante. La segunda fase, del año 81. Es ahí donde, y estas son las palabras exactas de nuestra fuente, ella admite que se había equivocado, que había metido la pata y que las feministas se están equivocando, y mucho. Entendido. ¿Y cuál fue exactamente ese primer error, el de la primera fase? El famoso malestar que no tiene nombre. Friedan identificó la infelicidad profunda del ama de casa de los 50 y los 60, esa especie de jaula de oro. La solución que propuso parecía sencilla, que la mujer se incorporase al mundo laboral, realización profesional para todas y fin del problema. O eso es lo que parecía. Claro, igualdad, trabajo, realización personal. Suena de maravilla. Si ese era el final feliz del cuento, ¿por qué narices hay una segunda fase? Una pregunta excelente. Y es precisamente la pregunta que, según el análisis que estamos revisando, la propia Friedan se hizo a sí misma cuando vio lo que estaba pasando después. ¿Otro problema más? ¿Pero no se suponía que ya estaba todo solucionado? Pues parece que no. Nuestra fuente nos explica que si en su primer libro Friedan denunciaba un malestar que no tiene nombre, ahora había aparecido otro malestar que no tiene nombre. El primero era el mito del ama de casa feliz. El nuevo, y aquí viene lo irónico, era que las mujeres, textualmente, no sabían cómo vivir en esta igualdad. Que no sabían vivir en la igualdad, pero si era lo que habían estado pidiendo, no tiene ningún sentido. Exactamente. Y por eso mismo Friedan escribió la segunda fase. El documento lo describe como una especie de hoja de ruta, un plan de acción para corregir el rumbo. Un plano que, por lo visto, alguien decidió guardar en un cajón y olvidar para siempre. ¿Un plan para corregir el rumbo? ¿Hacia dónde se había desviado? Aquí es donde la historia se pone, como diríamos, herética. Según el análisis de la fuente, Friedan observó con auténtico horror en qué se estaba transformando su propia creación. Vio que el feminismo se estaba volviendo reaccionario y, atención, antifamilia. ¿Antifamilia? Pero si la familia es, bueno, es la familia. Correcto. Y para que no quede ninguna duda, el texto fuente cita directamente a Friedan. En las palabras exactas del documento, ella denunció que el feminismo había actuado de forma reaccionaria y se había vuelto un movimiento antifamilia, negando necesidades humanas como el amor, la crianza, la familia y el hogar. Es tremendo. La propia madre fundadora dinamitando los cimientos de su obra. A partir de esa crítica tan demoledora, Friedan propuso una reconstrucción total, un nuevo feminismo basado en tres pilares que, según el texto que analizamos, a día de hoy sonarían a puro sacrilegio: los hombres, la familia y las supermujeres. ¿Hombres? ¿Familia? ¿Y qué es eso de las supermujeres? ¿Estamos hablando de un cómic? Es la receta de la segunda fase. Según la fuente, Friedan proponía, punto 1, la familia como la nueva frontera, no como el enemigo. Punto 2, apoyar el movimiento silencioso de los hombres, sí, has oído bien. Punto 3, desmantelar el mito agotador de la supermujer que puede con absolutamente todo. Y punto 4, rehumanizar el trabajo, tanto para hombres como para mujeres. Vamos a centrarnos en el punto de los hombres, que según la fuente es el más polémico de todos. Friedan hablaba de la liberación masculina.
La idea era que los hombres también estaban atrapados en roles de género muy rígidos y que liberarlos a ellos también beneficiaría a las mujeres. Un momento. ¿Un libro de la fundadora del feminismo que dice que hay que preocuparse por los problemas de los hombres y encima ayudarlos? Eso hoy en día sería impensable. Pues según este análisis, eso es exactamente lo que proponía. Una alianza. Como dice el texto fuente, y esto es clave, es el primer libro feminista que habla de hombres sin culpabilizarles de todo. De acuerdo, todo esto suena sorprendentemente sensato, la verdad. Entonces, la pregunta del millón es, ¿por qué nunca llegó a pasar? ¿Por qué esta segunda fase del feminismo se quedó en un simple papel? Hemos llegado al veredicto final del caso. Exacto. ¿Qué pasó? La conclusión del autor de nuestro documento es tajante. El movimiento sencillamente eligió un camino completamente diferente, ignoró a su fundadora y tomó otro desvío en la encrucijada. Un desvío que, según el texto, era completamente hostil a estas ideas. Cito textualmente del análisis. Eso se lo dices a una feminista actual y te quema en una hoguera por hereje. ¡Qué exagerado! Es una hipérbole, evidentemente, pero una que, según el autor, ilustra la supuesta radicalización que él denuncia, sobre todo en lo que respecta a la relación con los hombres. Entonces, ¿cuál es el análisis final de la fuente? ¿Por qué se rechazó este libro? Aquí está el resumen, punto por punto, según la interpretación del documento. 1. El libro es prohibido porque expone los defectos del movimiento. 2. Se rechazó de plano una alianza con los hombres. 3. Se creó una, y cito, estúpida guerra de sexos. 4. Se demonizó el papel de la madre. Y el resultado final, concluye la fuente, es una ideología basada en el odio, no en la igualdad. Son palabras durísimas. Y con todas estas pruebas y conclusiones sobre la mesa, llegamos a la reflexión final que nos propone el documento, una idea casi melancólica, lo que nunca fue. Un pensamiento provocador, no cabe duda. ¿A qué se refiere exactamente con lo que nunca fue? Nuestra fuente lo llama, y lo cito textualmente, una utopía en el feminismo. La visión de Friedan en la segunda fase representaba, para este autor, una oportunidad perdida. La posibilidad de un movimiento más humano, más colaborativo, que no enfrentara a hombres y mujeres, sino que buscase soluciones para ambos. Y la pregunta final, la que este documento deja flotando en el aire, es precisamente esta. ¿Es este el feminismo que pudo haber sido y que nunca fue? Una pregunta que, desde luego, da para pensar. Juzguen ustedes. Hasta el próximo expediente.